El día de ayer, 10 de octubre, se celebró el Día Nacional del Obstetra, que vienen 195 años trabajando en esta gran profesión en nuestro país. De hecho, los obstetras en nuestro país no han dejado de trabajar, y menos en pandemia. Es más, miles de ellos se han visto afectados por la COVID-19. 72 fallecieron en lo que va de la pandemia. Vamos a conversar con Margarita Pérez Silva, ella es decana nacional del Colegio de Obstetras del Perú, que nos acompaña vía Zoom. ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Catherine. Buenos días a todos los que nos siguen por este importante canal, UCI TV y el programa UCI Noticias. Gracias por estar con nosotros y felicitarla, por supuesto, por su día y por el trabajo que vienen desempeñando, que si bien es cierto, está como en primera línea de atención. Esto no significa que por la labor que ustedes realizan hayan tenido que parar o hayan sido ajenos a la realidad que ha vivido el Perú y el mundo, ¿no? Algo que llama mucho la atención es la cantidad de personas infectadas, obstetras infectados en nuestro país. Hablamos de 3.600, ¿correcto? Sí, efectivamente, como lo mencionas, los obstetras estamos en primera línea desde que se inicia esta emergencia sanitaria, y recordemos que al inicio hubo medidas que no fueron tan acertadas, como por ejemplo cerrar los establecimientos de salud, las consultas externas de los establecimientos de salud, y no considerar a los servicios de atención materna y de salud sexual y reproductiva dentro de los servicios esenciales que no podían haber parado. Esto significó también que haya una discriminación en cuanto a considerar el trabajo del obstetra que nos desempeñamos en estas áreas, y también respecto a la entrega de equipos de protección personal que en ese momento eran muy escasos. Entonces todo ello ocasionó que definitivamente haya un gran número de contagiados. Lo has mencionado, hasta la fecha aproximadamente 3.600 obstetras, ello también es producto pues de esta situación de nuestros establecimientos que no estuvieron adecuados para enfrentar esta emergencia sanitaria, y también porque los obstetras, a pesar de estas medidas que dio en ese momento nuestro gobierno, como lo has mencionado, no hemos dejado de dar la atención por el compromiso que tenemos con la población, con las mujeres de nuestro país, y no podíamos detener esta atención tan importante que ha traído también no solamente cifras lamentables para los obstetras, 72 fallecidos, como lo has mencionado, hasta la fecha, la mayoría de ellos en esta segunda ola, y también ha traído consecuencias para lo que es la muerte materna, ¿no? Que se ha incrementado con cifras muy lamentables a la fecha, ¿no? Ahora, cuando se habla de la posible llegada de una tercera ola, se supone en los próximos días, los obstetras del país están en condiciones para operar ante una situación complicada. Sabemos que las cifras son favorables y esperanzadoras ahora. Sin embargo, el comportamiento del coronavirus todavía sigue siendo de mucha investigación, todavía sigue siendo un virus nuevo, ¿no? De lo cual no sabemos qué pueda pasar más adelante. Pero en el caso de que esta tercera ola sea cruda, sea difícil, ¿están en las condiciones de seguir operando, digamos, para que no se repita lo que ocurrió en la primera y la segunda ola? Sí, efectivamente, como lo mencionas, estamos pues a puertas de una tercera ola que significa el ver que nuestro sistema no está preparado. Hemos visto que la segunda ola fue muy dramática porque justamente había escasez en los servicios, sobre todo de los servicios en camas UCI, en cuanto a oxígeno, en cuanto a la implementación de todo lo necesario para hacer frente a esta segunda ola, y una tercera ola nos traería esas cifras también con muy elevadas respecto a la mortalidad que se podría presentar, ¿no? Entonces, todavía no vemos una
las medidas de decisión de este nuevo gobierno también para poder hacer frente a esta posible tercera ola, pero lo que sí nos da un arma importante para hacerle frente a ella es la vacunación, ¿no? La vacunación, en este sentido, el personal de salud ya ha sido casi en su totalidad protegido con las 2 dosis de la vacuna y según los anuncios del ministro de Salud hace aproximadamente una semana se estaría por aplicar una tercera dosis de refuerzo, la cual esperamos que se dé en igualdad de condiciones a todo el personal de salud, ¿no? No tenemos mayores detalles de cómo se va a implementar esta tercera dosis, pero sí ha habido este anuncio y por supuesto que los obstetras estamos igualmente comprometidos con continuar dando esta atención tan importante en los servicios de salud sexual y reproductiva. Ajá. Disculpe, no la estamos escuchando, no sé si de pronto se ha silenciado el micrófono, a ver si podemos arreglar ese problemita, pero bueno, lo que decía la doctora es muy importante, ¿no? Y es para considerarlo porque la COVID-19 es la primera causa de muerte materna en nuestro país. Hay que atender ese tema para que no ocurra o para que no existan las deficiencias que se presentaron tanto en la primera como en la segunda ola. Sí, ya retomamos la comunicación. Doctora, yo quería consultarle de alguna manera cuántos obstetras hay en el país, primero, y si se tiene el registro de cuántos han sido ya inmunizados tanto con la primera como con la segunda dosis. Sí, nosotros somos aproximadamente 40.100 obstetras registrados, de los cuales aproximadamente 17.000 laboran para el sector salud, para la parte pública, y los demás laboran en las diferentes áreas que nos desempeñamos en la parte privada, en la parte de gestión, en la parte de docencia, en la parte de investigación. Hasta el mes aproximadamente de agosto ya teníamos un avance de un 70% de obstetras vacunados y seguramente hasta agosto y seguramente que con la vacunación por edades que se ha estado dando a la población general se han logrado vacunar ya la mayoría, ¿no? Porque decimos por qué la mayoría, porque todavía vemos que en algunas personas y en este caso también obstetras no han optado por vacunarse, es un número mínimo, pero la vacunación es voluntaria, entonces por ello todavía hay ciertas resistencia con la vacunación. Pero ¿cuáles son los argumentos para no querer vacunarse? Sí, porque siempre hay tal vez información falsa al respecto y acá nosotros podemos hacer un llamado a toda la población y a todo el personal de salud a través de este medio, de indicar que las vacunas son un arma importante para hacerle frente a esta tercera dosis. Y son seguras. Y también son seguras, se están aplicando en todo el mundo y han tenido pues las evidencias necesarias que indican que son seguras y que podemos aplicarlas y que va a ser una garantía para poder dar la atención y protegernos, porque más o menos desde el mes de junio aproximadamente nosotros como obstetras hemos visto una disminución significativa en el fallecimiento de obstetras. Prácticamente desde ese mes ya no tenemos reportado que un obstetra haya fallecido por causa de la COVID-19 y tengamos en cuenta que a esa fecha ya la mayoría estaba protegida porque la vacunación en el personal de salud se dio a inicios de febrero, ¿no? O sea, para marzo la mayoría ya teníamos 2 dosis, estábamos ya protegidas. Entonces, esto se ha visto prácticamente en todo el personal de salud, esta disminución en la letalidad respecto a lo que era antes de la vacuna. Por lo tanto, está demostrado que el vacunarse nos va a mejorar esa respuesta inmunitaria y los anticuerpos para no hacer la enfermedad grave y fallecer, ¿no? Entonces, ello también es una invocación a la población que sin temor deben vacunarse, sobre todo, como has mencionado, si estamos ya a puertas de una tercera ola, ¿no?
Exactamente. No cabe duda que esta emergencia sanitaria por la COVID-19 ha evidenciado el trabajo, el esfuerzo, el rol, sin duda, de todos los obstetras del país en la salud materna, la salud sexual y reproductiva de la población. Para ir concluyendo, ¿qué le diría usted tanto a la población como al gobierno respecto a las atenciones que necesitan los obstetras en el país, que cumplen una labor muy importante? Insisto, se ha evidenciado en la pandemia, pero son 195 años de trabajo constante, donde sin duda destacamos desde esta tribuna la función que realizan los obstetras del país. Sí, nosotros, como lo has mencionado, tenemos justamente el 10 de octubre se celebran los 195 años del inicio de la profesión de obstetricia en el Perú, sí, ¿no? 195 años de haber sido protagonistas de todos los hechos históricos y de los problemas sanitarios en nuestro país, y ahora en la emergencia sanitaria se ha demostrado ello, ¿no? Tal vez esas cifras alarmantes de muerte materna que el día de hoy tenemos ya 369 muertes maternas, un incremento de un 13% más que el año anterior a la misma fecha, no han sido más de repente dramáticas si no fuera por el gran trabajo que realizamos los obstetras. Totalmente. Entonces, pedirle a nuestro gobierno que lo que necesitamos es tener pues el compromiso de que se brinden todas las medidas de bioseguridad para que podamos continuar trabajando, se nos incluya de forma prioritaria también en la aplicación de la tercera dosis de refuerzo, se contrate un mayor número de obstetras. Nosotros estamos bien y hemos identificado como un gran problema el que, a pesar de que se indica que debemos fortalecer el primer nivel de atención, esto se ha quedado en un discurso, no se está tomando las medidas necesarias. El personal obstetra ha disminuido en un 30% aproximadamente, porque todavía no retorna aquellos que están con licencias por comorbilidad o por edad que se dieron también por una medida del gobierno, y no han sido contratado el número suficiente de obstetras para poder dar ese servicio y coberturar la atención a toda la población que es tan necesario. O sea, pedimos que también la atención materna y la atención en los servicios de salud sexual y reproductiva sea priorizada. Ha quedado un poco relegado, igual que otro tipo de atenciones, por la situación de la pandemia, pero necesitamos también intervenir en este importante problema que significa, ya lo hemos mencionado, el incremento de muertes maternas, para que podamos hacerle frente a ello también, y para ello necesitamos una mayor contratación de obstetras con mejores condiciones laborales, con una adecuada remuneración. Todavía tenemos obstetras contratadas por servicios de tercero, lo cual en estos momentos es inaceptable, ¿no? Entonces necesitamos medidas que se tomen estas medidas para poder revertir esta situación y para que los obstetras podamos continuar trabajando en bien de la salud materna y salud sexual y reproductiva de la población. Okay. El compromiso de los más de 40,000 obstetras va en ese sentido de trabajar justamente por esta población que en muchos casos está excluida, y es una expresión, el incremento de muertes maternas, el mayor número de embarazo en adolescentes, el incremento del cáncer, de las cifras de cáncer de cuello uterino, de cáncer de mamas, que es uno de los más predominantes en las mujeres, es una expresión de la pobreza y desigualdad de nuestro país. Entonces tenemos pues que trabajar todos en ellos, y los obstetras nos sumamos a ese trabajo, pero le pedimos al gobierno que también nos dé las condiciones necesarias, ¿no? Totalmente, pedido necesario y urgente, y esperemos que puedan ser atendidos pronto por este gobierno, que el Ministerio de Salud pueda acoger todos esos pedidos, todo ese pliego de reclamos también, y que puedan en su gestión llevarlos a cabo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, y permítanme finalmente dar un gran reconocimiento al trabajo que realizan todos los obstetras a nivel nacional en esta fecha tan importante que se celebra el Día Nacional del Obstetra. Muchas gracias.